En los días anteriores, aquí vamos a retomar el tema que hemos estado compartiendo acerca de la historia de la iglesia. En los días anteriores hemos estado hablando de diferentes aspectos acerca de la historia de la iglesia. Hablamos un poco acerca del origen de la iglesia y algunos elementos que eran importantes reconocer en relación con el origen de la iglesia. Y también en los últimos días estuvimos hablando acerca de la misión de la iglesia, que es la de compartir a Jesús con este mundo, ¿cierto? Tenemos esa tarea importante. Y cada uno de nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad, pero también el gran privilegio de compartir nuestra fe en Jesucristo con las personas que tenemos a nuestro alrededor. El día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de un tema. Vamos a invertir algunos domingos en la presentación de ese tema, que tiene que ver también con otro privilegio que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Señor, en el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo. Quizá para algunos en un sentido pueda sonar como que no es tanto como un privilegio. ¿Cómo así que esto que vamos a empezar a compartir ahora puede ser considerado como un privilegio? Pero hermanos, la palabra de Dios no nos presenta de esa manera. El apóstol Pablo en una ocasión dijo: a vosotros os es concedido a causa de él, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Así que el privilegio del cual quiero empezar a compartir con ustedes en esta mañana es el privilegio de las persecuciones. Yo sé que las dos frases suenan un poco contradictorias, ¿cierto? Suenan como quizá un poco chocantes en nuestra mente. El privilegio de las persecuciones. No me hablen de eso, pastor. Cambiemos el tema porque si no vemos la semana que viene. Pero hermanos, vamos a ver que la palabra nos enseña de esa manera. Realmente es un privilegio padecer por el Señor Jesucristo. A nosotros se nos ha concedido la bendición de creer. Eso es un gran gozo, privilegio de la salvación que tenemos en Cristo, de ese gran paquete del cual hemos hablado en muchas ocasiones aquí en nuestra iglesia, que es la salvación, con todo lo que incluye para nosotros. Pero también, hermanos, se nos ha concedido el privilegio de ser semejantes a Cristo en sus padecimientos por nosotros. Y vamos otra vez a desarrollarlo en esta mañana. Yo quiero invitarlos a que vayamos a Hechos capítulo 4, los versículos del 1 hasta el 22, vamos a leer para iniciar. Es un texto un poco extenso, sin embargo, quiero que lo leamos para que en un sentido tengamos un poco de la historia de cómo estos padecimientos que llamamos persecuciones llegaron a los creyentes de la iglesia del Señor Jesucristo en estos primeros tiempos de la vida de la iglesia. No es el único ejemplo. Hechos capítulo 4, versículos 1 al 22. No es el único ejemplo. De hecho, el libro de Hechos está repleto de situaciones como estas en las que los creyentes experimentaron, por causa de su fe en el Señor Jesucristo, diferentes tipos de padecimientos. Pero vamos a tomar este texto como ejemplo y luego vamos a mirar algunos otros textos de la palabra de Dios donde podemos ampliar más de este tema. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, discúlpenme por haber estado presente en eso, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Si recordamos el contexto, se refiere a la sanación del paralítico que estuvimos estudiando antes. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado,
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Siempre me sorprende mucho, hermanos, cuando veo los comentarios que hacen los líderes religiosos, no solamente cuando tenían que tratar con Jesús, sino también cuando tratan con los discípulos, la increíble ceguera, dureza e hipocresía de estos hombres. Acaban de ver un milagro tan extraordinario delante de sus ojos. Acaban de escuchar que es por el nombre del Señor Jesucristo que este milagro ha sido hecho. No lo pueden negar. Sin embargo, dicen: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? ¿Cierto? Porque tenemos que impedir que sigan haciendo lo que están haciendo. Y llamándoles, versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bien, hay muchas cosas que nosotros podemos extraer de este pasaje, pero vamos a volver una y otra vez sobre él, y hoy vamos a enfocarnos simplemente en sacar algunas cositas que quiero que tengamos presentes en relación con la persecución. Siempre que empezamos una serie de temas, procuro, cuando es posible, dar como una especie de introducción, dar como algunos aspectos o conceptos generales que nosotros debemos tener en cuenta para que podamos entender de una manera apropiada el tema del cual estamos hablando. Lo primero que tenemos que hacer es pensar un poco en qué es lo que significa el término persecución. Cuando nosotros hablamos de persecución, ¿a qué estamos haciendo nosotros referencia? Y básicamente persecución tiene que ver con acoso, ¿sí?, o molestia, que algunas personas realizan sobre un grupo determinado. No solamente encontramos persecuciones en el mundo en relación con los creyentes. Evidentemente nosotros vamos a enfocar nuestro tema en la palabra de Dios, en la iglesia, y vamos a ver la persecución a los creyentes. Pero tiene que ver con acoso, hostilidad que se desarrolla contra una persona. Y en el caso específico de nosotros los creyentes, tiene que ver con toda esa hostilidad, acoso y molestia que se desarrolla sobre nosotros por razón de nuestra identificación con la persona del Señor Jesucristo. Por el hecho de que portamos el nombre del Señor Jesucristo sobre nosotros, por el hecho de que nos hacemos llamar cristianos, es decir, seguidores de Cristo, por el hecho de que creemos unas verdades que la palabra de Dios nos presenta, se levanta contra nosotros los creyentes todo tipo de hostilidades, molestias e incomodidades que intentan detener el progreso del Evangelio en el mundo. Y hay algunos conceptos, como les decía, que yo quiero que en esta mañana nosotros consideremos respecto a lo que es la persecución. Y lo primero que quiero que pensemos, hermanos, es que las formas de persecución son diversas. Las formas de persecución son diversas. Según un diccionario jurídico, esto no es un diccionario bíblico, lo que voy a leer a continuación es un diccionario jurídico. Se conocen los actos de persecución como algunos ejemplos:
actos de violencia física o psíquica. Es decir, cuando se ataca a una persona de forma física, puede ser un golpe, una amenaza con armas, de forma física, pero también son actos de violencia psicológica contra las personas. Es decir, cuando de alguna forma se intenta afectar la mente o la conciencia de las personas. Físicos, pero también son actos de violencia psíquicos. Y evidentemente entendemos que detrás de estos actos de violencia físicos, de estos actos de violencia psicológicos, tenemos una lucha espiritual, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Así que nosotros podemos rastrear el origen de la persecución más allá del aspecto físico-psicológico al aspecto espiritual. Tenemos un enemigo, que es Satanás, que intenta impedir el progreso de la obra de Dios y que ataca directamente a los cristianos y los hace en diferentes maneras. Pero tengamos en cuenta esto, no solamente es violencia física, sino también violencia psicológica y tiene su origen en un aspecto espiritual. ¿Y por qué quiero hacer esta aclaración? Y recordemos que no es una definición cristiana, es un concepto jurídico de un tratado internacional. Porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que también hay violencia psicológica, porque, y por lo menos a mí me pasa a veces, cuando nosotros pensamos en las persecuciones, generalmente nos enfocamos solamente en nuestros hermanos que están siendo perseguidos físicamente en lugares remotos, tanto de nuestro país como incluso de otros países en el mundo, donde sus vidas corren peligro por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Pero también en nuestro contexto, aquí donde nosotros vivimos, experimentamos persecuciones por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y es importante, mis hermanos, que nosotros las entendamos, las reconozcamos, para que también con los recursos que la palabra del Señor nos da, nosotros podamos presentar una buena defensa de nuestra fe en esos contextos de persecución en los cuales nosotros también como iglesia vivimos. Y más adelante vamos a hablar más en detalle acerca de estas cosas. Pero tenemos violencia física, violencia psicológica, pero recordemos que el origen de estas cosas es espiritual. Pero también en esta definición jurídica se reconocen otros tipos de persecución. No solamente cuando es una persecución directa sobre la persona, ¿cierto? Física o psicológicamente, sino que también se habla de medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales. Y eso me pareció interesante. Incluso dentro de este contexto amplio del concepto de persecución, se tengan en cuenta estas ideas acerca de medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales. Porque saben, hermanos, hay lugares en los cuales mediante la expedición de normas, de leyes, decretos, los gobiernos han hecho que ser cristiano sea ilegal, de diferentes formas. Pero a través de estos medios han hecho que el cristianismo se convierta en algo ilegal en esos contextos. Y quizás, hermanos, nosotros no lo percibimos, pero yo creo que en nuestro país, en Colombia y en muchas regiones de Latinoamérica, estamos viviendo un tipo de persecución que tiene esas características. Que a través de decretos, normas, cosas que se establecen en congresos, en jurisprudencia, yo no tengo la terminología legal para hablar de estas cosas, pero que en esos contextos legislativos encontramos normas diferentes, conceptos diferentes que están surgiendo dentro de esos medios y que en algún momento pretenden presionar a los creyentes para que ellos o abandonen su fe o de alguna forma también limiten su interacción en medio de la sociedad. Y esta es una amenaza real, un poco más sutil, pero es una amenaza también real. Es un poco más sutil porque quizás no estamos viendo los efectos inmediatos de este tipo de cosas. Yo recuerdo que siendo joven, en muchas situaciones experimenté persecuciones. Y sé que algunos de mis hermanos que tienen muchos más años en el Evangelio podrían dar fe de un tiempo en nuestro país en que las persecuciones eran bastante intensas en el sentido físico. Pero conocí al Señor hace unos buenos años y alcancé a experimentar algunas de estas cosas. Por ejemplo, en mi familia tuve dificultades por mi fe,
Perdí incluso la amistad de varias personas en mi familia por causa de mi fe en el Señor Jesucristo. Perdí la relación con amigos por causa de mi fe en el Señor Jesucristo. Sufrí burlas en mi comunidad por causa de mi fe en el Señor Jesucristo. E incluso recuerdo en una ocasión que un amigo, después de que estábamos en una reunión de la iglesia, salimos de la reunión de la iglesia y algún personaje al que no odiamos, porque amamos a todos, amamos a nuestros enemigos, pero alguien, una piedra, salió de algún lugar, no sabemos de dónde, nunca identificamos al delincuente ni al sospechoso, pero justo cayó en la frente de mi amigo, casualmente. Alguien lanzó una piedra y lo golpeó en la frente. Afortunadamente no fue algo tan grave, pero alcanzó a hacerle un daño allí en su frente. Yo estaba al lado de él, o sea, pude haber sido yo el que recibió también el golpe. Tuve otro amigo con el que salíamos a compartir la palabra del Señor casa por casa. Y en una ocasión, una familia molesta porque nos vio en la cuadra compartiendo la palabra. Cuando él llegó a la puerta, menos mal no estaba tampoco cerca, pero le echaron un baldado de agua por llegar a una casa a tocar y a pedir que si podía compartir algo de la palabra del Señor con ellos. Por alguna razón, esos actos de violencia física nunca los experimenté. Una vez vi volar también muy cerca de mí una escoba, pero tampoco me alcanzó. Es decir, a veces pensamos en la persecución y evidentemente ese tipo de persecución nos duele, ¿sí? Sobre todo cuando viene de personas a las cuales amamos. Pero pensamos en la persecución en ese sentido más directo. Pero otra vez, hermanos, hay formas quizá un poco más sutiles, o que son sutiles en este momento, pero que están permeando en nuestro mundo y que eventualmente tienen como propósito callar a los cristianos para que los cristianos no sigan compartiendo acerca del Señor y Salvador que tenemos, que es el Señor Jesucristo. Entonces, actos de violencia física, actos de violencia psicológica, medidas legislativas, administrativas, policiales, judiciales, toda una cantidad de formas diferentes, de diversidad de formas en que la persecución llega sobre la vida de los creyentes y de la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo. Hermanos, una definición del ministerio Puertas Abiertas que yo creo que ya más o menos lo reconocemos, ¿cierto? Porque hemos hablado un poco de él aquí, o porque hemos estado compartiendo peticiones de oración en los grupos que tenemos en casa. Pero una definición que ellos dan acerca de la persecución es toda hostilidad hacia una persona o comunidad motivada por su identificación con el Señor Jesucristo. Y ellos dan una clasificación un poquito diferente. Yo he buscado con esa definición jurídica, pero ahora tenemos una definición de una organización que tiene más un sentido espiritual y cómo ellos identifican este concepto de la persecución por razón de nuestra identidad como cristianos, por razón de nuestra identidad con Cristo. Ellos miran la persecución en dos aspectos: el aspecto de opresión y el aspecto de violencia. Más o menos es lo que ya he dicho, pero vamos a mirarlo en esas dos categorías diferentes. En el primer aspecto de opresión, tiene que ver con esas medidas, entre comillas, sutiles, en las cuales se intenta ahogar o asfixiar a la iglesia del Señor Jesucristo. Por ejemplo, hay medidas como aquellas que afectan la conciencia de las personas. Yo tengo un ejemplo, que quizás no sé si será el mejor ejemplo, pero creo que es un ejemplo válido que nos ayuda a nosotros a entender un poco este concepto de asfixiar la conciencia de las personas. Y tiene que ver, por ejemplo, con medidas relacionadas con el aborto. ¿En qué sentido? Y me corrigen mis hermanos que son médicos si estoy diciendo algo que no es correcto. Pero prácticamente a los hermanos que trabajan en el campo de la salud, no solo creyentes, sino personas que tienen una objeción de conciencia frente al tema del aborto, se les presiona en el sentido de que ellos tienen que ordenar que en ciertos casos una persona, una chica, ¿cierto?, que por razones de que quizás ha sido violada o simplemente porque expresa que el bebé que tiene en su vientre es un problema de salud mental. Bueno, hay diferentes formas en las cuales las autoridades han permitido que personas accedan al tema del aborto. Pero hay una presión grande sobre los médicos en ese sentido, ¿cierto? No estoy diciendo nada que sea incorrecto. Por lo menos en nuestro país no es una obligación expresa que el médico tenga que hacerlo,
todavía, pero hay países en los cuales si un médico se abstiene de practicar un aborto, incluso le pueden quitar su licencia como médico. Entonces, tenemos aquí una forma en la cual hay una opresión sobre la conciencia de las personas, en las cuales las personas tienen que actuar de una forma determinada, contraria a sus convicciones, o van a recibir algunas consecuencias que son de diferentes niveles según el contexto del país en el cual nosotros nos encontremos. Entonces se afecta la conciencia, opresión sobre la conciencia de las personas. Pero también hay opresión en el ámbito familiar y social. Y nosotros conocemos algunas culturas en las cuales cuando una persona conoce a Cristo o profesa su fe en el Señor Jesucristo, esa persona inmediatamente es aislada de su familia, pierde absolutamente toda relación con ellos, incluso es desterrada de su casa por causa de su fe en el Señor Jesucristo. E incluso esto se aplica a un contexto más amplio, a las comunidades. Una persona que profesa su fe en Cristo es desterrada, expulsada de sus comunidades, y hay muchos lugares en los cuales esto está pasando en este momento. ¿Sabían que en Colombia hay desplazamiento de algunas regiones por temas del conflicto armado de personas que son creyentes por causa de su fe? Aquí en nuestro país también están sucediendo estas cosas, porque la fe en algunos contextos es molesta para las personas que están en autoridad o que se ponen por encima de otros seres humanos. Otro contexto en el cual vemos esa opresión también tiene que ver con el intento de impedir la libre transmisión del mensaje del Evangelio. Nosotros hemos visto, yo he sido testigo de eso, por lo menos en los medios de comunicación, en las redes sociales, cómo los mensajes que están enfocados hacia la palabra de Dios o que desafían algunas de las cosas que el mundo llama como cosas buenas, aunque la palabra de Dios dice que son realmente cosas malas, cómo esos mensajes son censurados, son bloqueados, son cancelados. Y es una forma en la que se está ejerciendo presión contra la iglesia, para que la iglesia deje de hablar y de predicar al Señor Jesucristo. Y evidentemente vemos también las formas físicas de esta opresión que tiene que ver con la violencia. Incluso, hermanos, en algunos contextos, especialmente en el caso de las mujeres, sufren violencia sexual por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Y demos algunos ejemplos de la Biblia, porque esto no es algo que solamente compete al tiempo presente. Y de hecho, en un momento vamos a ver que es más antiguo de lo que nosotros realmente a veces pensamos. Pero miramos en primer lugar el ejemplo de Pedro y Juan en el pasaje que nosotros acabamos de leer. Y yo quiero pedirles que mientras vamos leyendo, vamos a ir identificando algunas de estas ideas que hemos visto en cuanto a opresión, de la conciencia, de la exclusión del ámbito social, de las formas de intentar impedir la transmisión del mensaje del Evangelio, de la violencia física. Quiero que ustedes, mientras leemos estos pasajes, me ayuden a ir identificando estas cosas. Por ejemplo, ahí en el capítulo 4 que ya leímos, en el versículo 3, nos dice que los líderes religiosos les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Ahí podríamos decir que eso se trata de qué tipo de persecución. Hay una que sería legal. Ellos están haciendo uso de la parte legal para detener algo que va en contra del pensamiento de ellos. Pero hacen uso de la ley. Están haciendo uso de la ley, siendo de la parte legal, de la autoridad que ellos tienen, para ir en contra de algo que desafía el pensamiento que ellos están manifestando. Correcto. ¿Vemos algo más ahí? Otro tipo de persecución de los cuales hemos hablado, lo vemos en ese versículo. Puede ser violencia psicológica también. ¿Por qué, hermano Dios, violencia psicológica? A ellos le están quitando un derecho y como les encarcelaron, pues ellos pensarían que por eso nomás les asustan la mente, que es una palabra y por decir la verdad. Un tipo de intimidación, ¿cierto? Ustedes siguen hablando acerca de Jesucristo, los vamos a meter presos y bueno, podríamos decir que en ese sentido se puede ver la presión psicológica sobre estas personas. ¿Encontramos algún otro? Ahí, hermana Gaby. Creo que también violencia física. Violencia física. Porque si bien es cierto, no menciona la palabra que fueron golpeados, pero sí fueron llevados a un lugar donde no pueden transitar libremente. Entonces
seguramente puestos en cadena, ¿cierto? Entonces también tiene que ver algo con violencia física. Perfecto, vemos ahí también la violencia física. Muy bien, vamos a mirar otro versículo, el versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuáles encontramos ahí? ¿O qué o cuál? Una advertencia, encontramos amenazas, ¿cierto? Opresión, ¿en qué aspecto, en qué sentido? Psicológica. Sí, ¿por qué? Porque cuando te amenazan para que tú no hagas algo o no digas algo, que psicológicamente no sé, te afecta. Sí, correcto. Psicológicamente eso afecta, ¿cierto? Si ustedes siguen hablando en ese nombre, los vamos a matar, los vamos a meter presos, o les vamos a hacer la vida imposible. Eso es una presión bastante fuerte para una persona. Ahora, por la gracia del Señor, nuestros hermanos en Cristo respondieron bíblicamente, ¿cierto? Respondieron en el poder de Dios. Sin embargo, es una presión bastante fuerte. ¿A usted alguna vez, hermanos, le han dicho algo así por el estilo? ¿Lo han amenazado de alguna forma por compartir su fe en el Señor Jesucristo? Hermana Fabiola, ¿ya? En una ocasión estaba predicando el Evangelio en una cafetería hace unos años y estaba hablando con el dueño, no sino con la esposa del dueño, compartiendo el Evangelio. Y en el momento él no estaba, el esposo, y ya ella pues recibió a Cristo, ya llevamos como unos 2 o 3 días compartiendo con la Biblia y todo. Llegó el esposo y se me amigo y dijo: ¿usted qué está aquí hablando con mi esposa? Nosotros somos católicos. Usted me sacó y se sale de aquí, y me cogió de acá y me sacó hacia atrás de la puerta a empujones y la verdad que acá casi me paro porque ya me sacó hasta la calle. Y ya cogí mi carro y lo vi. Me hubiese llamado hermana Fabiola. Suave. Después volví como a la semana para hablar con la señora porque ella parece que tenía un maltrato físico ya dentro de la familia, o sea, el esposo le pegaba a ella, entonces hacía lo que él le decía. Y pues en esa parte se veía que él era violento no solamente con ella, sino en general. Entonces la usó conmigo, con el objeto. Gracias al Señor por ser testimonio en medio de esa situación. Lo otro era broma. Uno de los aspectos de la persecución, ¿no?, que se puede notar aquí, es siempre llevar al perseguido. El perseguidor tiene el propósito de llevar al perseguido a la impotencia, declararlo como una persona que es impotente. Aquí mando yo y usted tiene que guardar silencio. Así es, hermano Urbano. Muchas gracias. Efectivamente, llevar a la persona a un punto en el que la persona no puede defenderse, ¿cierto? No puede reaccionar ni actuar bajo esas presiones tan terribles que están experimentando. Muy bien, mi hermano. Vamos bien. Otro versículo, 18. Y llamándoles, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué significa la palabra les intimaron? Ordenaron y... ¿cómo se dice? Amenaza dentro de la familia. Okay. Viene con el contexto de esa amenaza, ¿cierto? De asustarlos, de oprimir la gente para que no enseñen. Correcto, intentaban asustarles, ¿cierto? Bien, decía también Estelita por acá, les ordenaron, ¿cierto? Les mandaron. Les intimaron aquí, incluso si ustedes lo miran en otras versiones, es una orden, ¿cierto? Pero una orden apremiante. No vuelvan a enseñar en el nombre de este Jesucristo. Y versículo, sí. Abuso de autoridad. Abuso de autoridad, gracias hermano Rosa. Sí, los que hacen esto están abusando de su posición de autoridad para privar a las personas de su legítimo derecho a comunicar y compartir su fe. Bien, versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles,
por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ahora, ellos aquí no mandaron a estos hombres, no porque no tuviesen ganas de hacerlo, sino que había, en un sentido, un pequeño impedimento para que lo hicieran en ese momento, y era que temían la reacción que el pueblo iba a tener cuando, si le llegaban a hacer algún daño a estas personas, porque recordemos que la iglesia en ese momento era tenida en un alto concepto por muchas personas en la ciudad de Jerusalén. Vamos a saltar a otro. Capítulo 5, versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Se dan cuenta? Están enojados contra estos hombres. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Esto está separado, no sé, por algunos días o quizá algunas semanas, el capítulo 4 de lo que sucede aquí en el capítulo 5. Pero vemos exactamente la misma actitud, solo que aquí ya encontramos de una forma más clara la violencia física sobre ellos, ¿cierto? Los azotaron y después de eso ya los dejaron en libertad, pero otra vez les ordenan a los discípulos que no pueden hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a mirar otro ejemplo, mis hermanos. Les dije que íbamos a leer varios versículos, solo quiero que identifiquemos formas diversas en las cuales la persecución venía sobre los creyentes. En este caso, en el contexto de esta lectura que vamos a hacer, se trata de un hombre llamado Esteban. Esteban es un hombre, uno de los diáconos que se escogieron, más adelante hablaremos acerca de ese tema, pero que se escogieron allí en Jerusalén para servir a la iglesia. Y este hombre es conocido como un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y un hombre con sabiduría en sus palabras para enseñar las Escrituras. Esteban estaba enseñando en una sinagoga, y en ese contexto de esa enseñanza, los judíos que estaban en esa sinagoga se enojaron contra Esteban porque estaba enseñando en el nombre de Jesús, porque no podían contradecir lo que Esteban estaba enseñando, y decidieron atacar a este hombre. Fíjense en los versículos 8 en adelante. Capítulo 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviataron, o en otras palabras, agitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron. Fíjense las palabras que utiliza Lucas para describir esos momentos, ¿cierto? Echaron mano, arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y se pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mis hermanos, ayúdenme. ¿Qué identificamos ahí acerca de los tipos de persecución que hemos mencionado? Física. Física, ¿por qué, Estelita? Porque, bueno, esta es otra versión porque cuando dice que lo arrestaron, cuando para arrestarlo tuvo que haber fuerza de parte de los guardias para llevarlo al concilio. Ok, tuvieron que... ¿Será que Esteban puso resistencia, según lo que vemos allí en la historia? Quizás Esteban forcejeó y dijo: no me van a llegar a ningún lado, ¿cierto? No. No vemos eso, ¿cierto? Sin embargo, la forma como ellos vienen y capturan a Esteban sí es una forma bastante agresiva, ¿cierto? Y lo entendemos por las palabras que están usando ahí. Estaban enfurecidos, le arrebataron, ¿cierto? Arremetieron contra él. Es como una turba que viene, toman a Esteban y lo llevan por la fuerza, jalándolo, ¿cierto? Quizás hasta golpeándolo mientras iban en ese proceso. Entonces vemos la violencia física claramente. ¿Qué otro tipo de persecución o qué otro aspecto de la persecución podemos ver ahí? Psicológica. Psicológica, porque
Pues porque digamos, cuando dijeron que estaban formando a como si los testigos falsos para que dijeran que estaba blasfemando contra Dios y Moisés. Ok. Entonces era como psicológica, haciendo cosas que él no dijo. Ok, afirmando cosas que Esteban no había dicho. Bien. ¿Encontramos algo más? Legalmente, soborno y calumnia. Ok. Encontramos soborno y encontramos calumnia, ¿cierto? Testigos falsos para que dijeran mentiras acerca de Esteban, mi hermana. ¿Sí? Testigos falsos. Correcto. Testigos falsos contra Esteban para decir cosas que Esteban no había dicho. De hecho es interesante porque utilizaron la misma mentira que usaron con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Ustedes recuerdan, en el caso de Jesús dijeron, este hombre dijo que iba a destruir el templo y que lo reedificaría en 3 días, o algo, no recuerdo las palabras específicas. Pero encontramos aquí que hacen exactamente lo mismo, buscando algo que enardeciera al pueblo para de esa manera atacar, tener algo legítimo con que atacar a Esteban. Pastor Eduardo. Es bueno dentro de todo el contexto de la enseñanza que estamos recibiendo, es bueno que nosotros observemos el origen, de dónde viene la persecución, es decir, quiénes están originando la persecución. Y se puede ver que viene de las autoridades. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente hoy, ¿no? Que la persecución a la iglesia no es tanto que venga del vecino o que venga sino que es algo que viene desde las mismas autoridades. Y las autoridades, estábamos viendo algo hoy en la casa, las autoridades y los gobiernos y el mundo todo, dice Juan, dice que el mundo está bajo el maligno. Entonces, tenemos que ver el origen de dónde viene pues la persecución. Así es, hermano. Y aquí se puede notar ahí que eran las autoridades las que estaban echando mano de Esteban. Correcto. Vemos allí y se mencionan los líderes religiosos, los ancianos, los escribas, ¿cierto? Y los saduceos, que eran parte del gran Sanedrín del concilio de los judíos, los que están iniciando toda esta presión contra los creyentes y en este momento contra Esteban. Pero qué hermoso, ¿no? Con todas las calumnias, con todas las mentiras que dijeron respecto de Esteban, fíjense cómo Dios presenta en el versículo 15, cómo Lucas hace notar ese aspecto de la vida de Esteban, diciendo que cuando ellos pusieron los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Es tremendo, ¿cierto?, lo que nosotros encontramos ahí. Así que cuando decidieron matar a Esteban, estaban decidiendo matar a un hombre en el cual veían un rostro inocente. Sabían que este hombre era inocente. Mis hermanos, es interesante. Jesús dijo que bienaventurados somos cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, ¿cierto? Porque es la forma como van a traer manchas, suciedad sobre nuestra doctrina, sobre nuestro estilo de vida como creyentes, diciendo mentiras acerca de nosotros. Así que no nos extrañemos si ese es uno de los métodos favoritos utilizados por los gobiernos del mundo para atacar a los cristianos. Porque lo vemos en la palabra de Dios, lo vemos con Jesús, lo vemos con Esteban y lo vemos también en la historia de la iglesia. Capítulo 7, versículo 57, y miramos lo que resultó finalmente con este hombre. 7:57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. No queremos escuchar la verdad. Y arremetieron a una contra él. Otra vez la palabra arremetieron. Y echándole fuera de la ciudad, quizás empujones o jalándole, golpeándole. Acá dicen que lo arrastraron. Lo arrastraron, dice esta versión de la Biblia. Arrastrándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es decir, amontonaban piedras pesadas sobre la persona, lo lapidaban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No nos vamos a detener ahí en la respuesta de Esteban porque es algo que vamos a ver un
un poco más adelante. Pero es la actitud, ¿cierto?, que los creyentes han manifestado por generaciones frente a la persecución. Cuando alguien nos hace mal, nosotros respondemos con bien y con gracia. Mis hermanos, el último de los ejemplos, Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Fíjense en la expresión gran persecución, es decir, se intensificó la persecución de los creyentes en ese momento. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Bien, la misma pregunta, ¿qué identificamos de las cosas que hemos mencionado ya respecto a la persecución hasta este momento? Los rechazaron y los desterraron de los lugares para que fueran a otro lugar. Correcto, ¿cierto? Vemos un tipo de destierro, ¿verdad? Evidentemente Dios utilizaría este destierro para la extensión del mensaje del Evangelio. Sin embargo, no podemos negar la realidad de que esto es algo difícil y doloroso de enfrentar para las personas, el desplazamiento forzado, ¿cierto? El dejar su casa, su hogar, sus condiciones y hacerlo por presión, porque sus vidas están corriendo peligro. Y creo que nosotros en Colombia podemos apreciar esto con mucha claridad debido a muchas situaciones que han pasado y cómo los grupos armados han expulsado personas de muchos lugares de nuestro país. Mis hermanos, entonces vemos aquí algunos ejemplos acerca de la persecución y todos esos niveles. Y espero que hayamos podido entender, por lo menos en este primer punto, que la persecución otra vez no solamente tiene que ver con cosas físicas, sino que también hay muchos otros niveles en los cuales la persecución se manifiesta en nuestro caso como iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros debemos ser conscientes de que en el tiempo presente también nosotros como iglesia estamos experimentando persecución. Pero quiero terminar con lo siguiente, mis hermanos. Cuando nosotros pensamos en la persecución, no solamente es formas diversas de persecución, sino que también la persecución para nosotros no es ninguna sorpresa. No es ninguna sorpresa. Fíjense que el mismo Señor Jesucristo nos lo había advertido con mucha claridad. Si nosotros vamos a Juan capítulo 16, versículo 33, vamos a encontrar las siguientes palabras del Señor Jesucristo respecto a lo que nosotros como creyentes íbamos a vivir y experimentar mientras permaneciéramos en este mundo. Es decir, todo el tiempo que los creyentes estemos en este mundo, estamos sujetos a este tipo de circunstancias. El versículo 33, Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero también, hermanos, ahí en Juan 15, 20, solamente tienen que pasar una hojita en sus Biblias. En Juan 15, 20 dice el Señor Jesucristo. Leamos desde el 18 para tener un poquito más de contexto. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es una realidad advertida por el Señor Jesucristo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor Jesucristo a través de este texto? No se sorprendan, hermanos. No se sorprendan por el fuego de persecución que ustedes puedan llegar a experimentar. No se sorprendan. Porque yo he sido perseguido, dice Jesús, por la verdad, por predicar la verdad, por hablar en contra del pecado, por mostrar el camino de Dios, por decir que yo soy el Salvador. Y si yo he sido perseguido, ustedes de seguro también lo serán. Ustedes se han identificado conmigo, son mis discípulos, yo soy su maestro. Si yo, el maestro, he experimentado estas cosas, tengan por seguro que ustedes también lo van a experimentar. Así que la pregunta, mis hermanos, no es si
¿Será que yo como creyente voy a experimentar persecución o no voy a experimentar persecución? Sino más bien la pregunta es, ¿cuándo? ¿O en qué momento? Y por lo que vemos en la palabra de Dios, es un estado permanente. Porque este mundo, el cual se opone a Dios, está en una constante enemistad contra nosotros. Nos aborrece por causa del nombre del Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir avanzando en esto. Y vamos a seguir mirando un poco más adelante cómo nosotros los creyentes también respondemos frente a la persecución con la palabra, con la enseñanza de la palabra del Señor.